Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar una prueba que voy a hacer. Voy a hacer esta prueba con esta clase primera, a ver qué tal nos va. Ya después, si hacemos, pues, cuando ya hablemos entre todos, pues ya después me dicen qué tal está, que si bien, que si mal. Digamos, estas grabaciones son solo de 15 minutitos, o sea, yo más que nada les voy a decir lo más importante, lo que ustedes digamos que tienen que ver, conceptos, palabritas raras, que todos las conocemos, ¿no? Esas palabritas raras que muchas veces vienen y todo lo demás, ¿no? Muchas cosas ya las hemos empezado. Aquí estamos en las operaciones auxiliares de riego, ¿no? Lo primero tendríamos que ver es el temario, sobre todo lo que vamos a ver es el tema 1, que es el que vemos esta semana, que es la influencia del medio ambiente sobre el riego. ¿Mm? Aquí pone aprendiendo de climatología. Bueno, tampoco vamos a aprender mucho, pero un poquito sí, ¿no? Eh, Dentro de este tema, que sería el de esta semana, que ya le dije que tiene pues, hasta la página 39 más o menos, tenemos primero lo que sería la temperatura, que esta ya la vimos en clase, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Después tenemos también las heladas y las plantas, hablando de las heladas, de la influencia después de las altas temperaturas, la radiación luminosa, fotoperiodismo, también la influencia de la luna. Ustedes saben que ya yo también hemos hablado un poco de la influencia de la luna. Y por último, introducción un poco a la meteorología y los meteoros, que son dos temas también, digamos que vamos a ver un poco por encima, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es la temperatura. Acuérdense que ya este tema lo vimos, ¿no? Yo creo que todo esto lo más importante sobre todo es hablar siempre de lo que tenemos aquí, ¿no? Que las hojas de las plantas nunca van a tener la misma temperatura que la atmósfera que las rodea, ¿no? Igual que las raíces, no la tienen igual que con la tierra. Siempre acuérdense que vamos a ver más adelante dos cosas que siempre vamos a tener que tener en cuenta, que son la transpiración y la respiración para que la planta pueda vivir. Esto ya lo vimos en clase. Todo esto de las fórmulas matemáticas, se acuerdan que tampoco íbamos a hablar mucho porque no lo habíamos. Eh, Siempre la radiación solar, acuérdense siempre que los colores claros van a reflejar más el calor que los oscuros, ¿no? Siempre eso también va a influir, sobre todo en flores o en plantas, ¿no? Y también el peso del órgano y el tamaño, ¿no? No es lo mismo una platanera que una lechuga. Evidentemente ni el volumen es el mismo, ni la planta va a trabajar igual, ¿no? ¿Mm? Normalmente el interior de los órganos, como suele estar, a temperaturas menos extremas que en el ambiente, siempre suelen estar a temperaturas más bajas. Si se calienta mucho ya sabemos lo que va a pasar, que es lo que ya hemos hablado, que es la transpiración, que es como el sudor en los seres vivos, ¿no? Siempre vamos a intentar, o la planta lo que intenta es mantener su temperatura. Todo esto es lo más importante, digamos, ¿no? Después también que la temperatura influye sobre el ciclo de vida, ¿no? ¿En qué? En la germinación, por ejemplo, ¿no? Las temperaturas cálidas nos van a acelerar la velocidad de la germinación. ¿M? Y viceversa, como pone aquí. Temperaturas cálidas, no muy elevadas, aceleran la velocidad. Y viceversa, muy elevada o muy baja, lo que hace es que desaceleran la velocidad. ¿M? Dentro de todo esto que tenemos que hablar, lo primero que hablamos es de la transpiración. Acuérdense que era la transpiración. Paso de agua líquida dentro del vegetal a vapor. Es como el sudor en los seres humanos. La planta se regula. Es muy importante. Esto mismo que este vapor de agua se difunde luego en la atmósfera. ¿Mm? Siempre debe de gastar calorías de energía. La transpiración depende de muchas cosas. Todo esto ya lo van mirando ustedes en los apuntes, ¿no? Yo les digo lo más importante. La transpiración es importante. ¿Mm? Después de la transpiración también tenemos que hablar de la respiración. Acuérdense que era la respiración
hablamos de la fotosíntesis. Fotosíntesis y respiración. Siempre la respiración se suele hacer, por ejemplo, de noche, ¿no? Y en este proceso, lo que siempre hablamos, ¿qué se desprendía? Dióxido de carbono, agua y calor. A mayor temperatura, mayor respiración de la planta, evidentemente. Siempre se abren más los estomas y vamos a tener, digamos, más salida de agua, de dióxido de carbono y de calor. A medida que aumenta la temperatura, la actividad respiratoria también aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los estomas se van abriendo más, digamos, para que salga ese vapor de agua hasta unas temperaturas límite, 40, 50 grados, ahí ya lo que hacen los estomas es cerrarse, porque la planta si no ya terminaría por deshidratarse completamente, ¿no? De la fotosíntesis, ya es importante, yo creo que toda la fotosíntesis ya la hemos visto un montón de veces, no creo que haga falta otra vez verla, ¿no? Creo que la fotosíntesis ya todos sabemos, las raíces, sales minerales y agua, sube por la planta hasta las hojas, bueno, todo esto ya yo creo que lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Temperaturas óptimas en que se registra la actividad fotosintética entre los 25 y los 27 grados, ¿no? En algunos casos hasta los 30, pero eso ya es demasiado, ¿no? A partir de los 30 grados la fotosíntesis empieza a descender, por lo que hablé antes, los estomas empiezan a cerrarse, ¿se acuerdan de los estomas? Los agujeritos estos que tienen las hojas, empiezan a cerrarse, y entonces ya la planta no, digamos, no permite que haya transmisión entre la atmósfera y la planta. Todo esto de asimilación neta no lo vimos, pero bueno, tampoco era así muy importante. En general, la actividad fotosintética está en función tanto de la iluminación, acuérdense, importante la luz, la temperatura, la cantidad de dióxido que hay en el aire, acuérdense, la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono, desprende oxígeno, y por supuesto de la especie. Dependiendo de la especie de la que estemos hablando, habrá mayor fotosíntesis o menor. Todo esto tampoco voy a hablar mucho, ya todo esto es lo mismo, ¿no? Aquí hablamos ya del frío, también que empieza, ¿no? Acuérdense también que esto también lo vimos, el frío también tiene una acción positiva frente a la actividad de crecimiento. Sobre todo acuérdense que tiene una acción estimulante, que se manifiesta en tres cosas, que esto lo vimos. La acción del termoperiodismo, acuérdense el termoperiodismo que era, digamos que para las plantas era bueno tener diferencias de temperatura entre el día y la noche. Eso es el termoperiodismo, digamos por decirlo de alguna forma, así muy un poco a lo bruto, ¿no? Interrupción de letargos, acuérdense lo que son los letargos, o las latencias de las plantas, que las plantas, digamos, paralizan mucho su actividad, no realizaban mucho la fotosíntesis, acuérdense lo que hablábamos de los frutales, por ejemplo, de hoja caduca que tienen latencia o letargos en invierno. Y uno muy importante, con el frío muchas veces se induce a la floración de algunas plantas, ¿no? El termoperiodismo, acuérdense, ya lo acabamos un poco de ver, ¿no? También, sobre todo, dentro de los viveros, pues dentro de los viveros, ¿qué hacemos? Inducimos mucho más, tanto a ese fotoperiodismo, también a esos ciclos alternativos, luz, calor, oscuridad y frío, siempre. Es lo que tenemos que hacer. Todo esto, aquí también pone, bueno, lo del movimiento de los nutrientes, ¿se acuerdan? De la fotosíntesis, es más efectivo y es rápido en ambiente frío. Se suele decir que el transporte se fabrica mucho más, o se realiza mucho más durante la noche que durante el día. Normalmente lo que pone aquí se fabrica durante el día con la fotosíntesis y se reparte por la noche.
Si el frío es muy intenso, evidentemente el movimiento de nutrientes lo que va a pasar es que se va a paralizar. Ahí no podemos hacer nada, ¿no? Normalmente también hablamos de los letargos, acuérdense lo que vamos de ver, ¿no? El frío no impide, ojo, la entrada en una fase de letargo, solo la interrumpe. Frío con acción estimulante, entre los 3 grados y los 7 grados. Nunca que sean temperaturas muy bajas o de congelación, entonces ya digamos que la planta se paraliza por completo. Todo esto no tiene mucho que ver. Y después siempre hablamos también de las horas de frío muchas veces que inducen a la floración. Acuérdense también que era importante la inducción a la floración. Aquí esto también lo vimos, si se acuerdan, las horas de frío que son necesarias para la brotación de algunas especies vegetales. En este caso, por ejemplo, las horas de frío para que broten es mucho mayor, si lo ven, en un manzano, por ejemplo, que en un albaricoquero o en un ciruelo. Esto era un cuadro que teníamos aquí, sobre todo para que las horas que sean necesarias para la brotación. Después también hablamos mucho de lo que era la vernalización. No sé si se acuerdan de esta palabrita. Vernalización, ¿no? La vernalización, ¿para qué nos sirve? Para que a partir del frío algunas especies o en ciertos cultivos adquieran aptitud necesaria para florecer, que fue el tercer punto que vimos. Acuérdense, fotoperiodismo, letargo y ahora lo que es la floración, inducción a la floración. Eso se realiza con la vernalización, proceso muy influenciado también por el fotoperiodo. Todo esto lo ven en los apuntes, lo ven mejor, ¿no? Los cereales de invierno son vernalizables en estados de semilla, o sea, con la semilla le aplicamos frío y podemos plantarlo. Especies bianuales también son vernalizables. Acuérdense, ya les preguntaré cuáles eran las especies bianuales, a ver si se acuerdan. Y especies también perennes, acuérdense, producen semillas varias veces, son las policárpicas, por ejemplo, las que tienen aquí, no necesitan de vernalización. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Cualquier frutal, digamos, que a lo largo de su vida produce varias semillas, pues no necesita esa vernalización. Todo esto normalmente yo creo que es lo que más o menos hemos visto. Todo esto lo tienen en los apuntes, sobre todo lo que es el frío. Es importante sobre todo hablar del frío y del agua. Muy importante. Todo esto lo ven o lo van mirando, digamos, en los apuntes. En este caso, como ven, no me puedo extender demasiado en todo lo que es el tema. Les digo, los vídeos duran pues 15 minutos. Voy pasando un poco lo que es. Un poco todo esto ya lo hemos visto. Y vamos a ver cómo sale. El siguiente caso serían lo que son las heladas y las plantas. Vamos a ver ahora lo que es el tema 2 o el segundo punto de este tema, que son las heladas y las plantas. El anterior lo he visto bastante rápido porque yo creo que ya lo hemos visto, ya lo habíamos visto en clase. Incluso el de heladas y plantas ya lo habíamos visto en clase.